Hola, hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva emisión de Tiempo Compartido. Hoy tenemos a Cristi, una hermosa colega que estábamos detrás de cámara riéndonos de cómo somos espejos, ella y yo, sobre los mismos conflictos que tenemos actualmente. Así que gracias por estar aquí y te saludo, Cristi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Isabel? Muchas gracias por esta invitación. Yo encantadísima de estar aquí compartiendo contigo y descubriendo ya nada más empezar tantas cosas que mirar y que revisar. Maravilloso. Cuéntanos de dónde eres, cómo llegaste aquí, tu camino. Cuéntanos una breve como reseña de quién es Cristi para conocerte un poquito más. Bueno, yo soy Cris Moros. A ver, soy una colombiana que trabajé, soy abogada de profesión. Trabajé más de 20 años en Colombia como jefe jurídica de oficina de entidad pública. O sea, nada que ver, Sí, sí, porque sí. trabajando en licitaciones y contratación pública sobre todo. Y conocí a mi esposo españolito y me vine a España hace 14 años. Me vine en principio con mi hija adolescente y a raíz precisamente de ese viaje aquí, pues empezaron mis conflictos, los conflictos con mi hija y mi hija se regresó a Colombia. Entonces yo entré en depresión y Ujú. empecé a buscar ayuda de esta. Pero yo hace aproximadamente 20 años tuve dos episodios de trombosis y en uno estuve en coma. Entonces soy anticoagulada y por la depresión fui al psiquiatra y el psiquiatra me dijo, lo siento, pero a ti no te puedo dar ningún medicamento, o sea que te toca sanarte solita, me dijo así. Sí, sí. Y yo, Ujú. pues aprender. Entonces empecé con toda esta formación en terapias holísticas, aceptología, árbol transgeneracional, bueno, muchas cosas, hasta que llegué a la bioneuroemoción y pues ya era bastante, pues al principio pensaba solamente pues en hacerlo para mí, pero después ya hice el máster y ya me metí en este mundo y dije, esto es lo que me gusta, por fin lo encontré y me dedico ahora 100% a esto. Y fue cuando hice y creé mi centro, que es el Centro Amoroso, que Ujú. además es amoroso, todo el mundo amoroso, pero es mi apellido, Moros, y la A es el nombre de mi hija, que es Ana, Mm. y mi esposo Ángel. Y bueno, pues es todo como muy guiado, ha sido todo muy, muy así, paso a paso, muy. ¿Sí? Y aquí Fíjate, estoy. Cris, veo cómo, o sea, yo cada que tengo una invitada hago esa misma pregunta y me doy cuenta cómo todas tenemos un camino muy similar, que este camino de ir hacia adentro y reconocernos a nosotras surge de una crisis en la forma en la que quieras. Sí, Siempre la crisis como camino al autoconocimiento y a la sanación. sí. Y si yo me pongo a pensar en autoconocimiento, sanación y crisis, me pone a pensar que repetimos situaciones, así como tu situación de la trombosis. Se repiten crisis en nuestra vida y eso me lleva a empezar con el tema que tenemos el día de hoy. Se repite porque tenemos una programación que nos hace repetir o porque casualmente surgen las cosas frente a nosotros. No, precisamente estoy dedicándome ahorita a eso. Con mi taller, ya llevo la segunda edición de mi taller guía para una desprogramación real, en donde hablo de eso. O sea, era como, a ver, todo esto nació, yo ya lo conté en algún sitio, porque yo llevaba apuntes, digamos que he ido tomando apuntes de todo lo que más me sirve, de tantas disciplinas y tantas cosas como lo principal. Y entonces hice una guía para mí. Y de pronto mi hija me hizo pensar en publicarlo. Y yo, publicarlo. Bueno, pues no, yo tengo esta guía para el que quiera, pues la voy a compartir. Pero después dije, pues no me van a entender. Entonces dije, voy a hacer un taller para explicarla, ¿no? Y comencé a pensar, ¿cómo somos? Primero pensar como en eso, en, Ujú, en qué me llegó a mí en ese momento que me hizo clic. Ah, pues saber que teníamos un programa, que teníamos un software mental, que operábamos también como una computadora, ¿no? Que teníamos un hardware, que es el cuerpo, y un software. Entonces, ¿y qué información hay instalado en nosotros? Entonces, ujú. comenzar a decir, a ver cómo se instala, cómo se hacen circuitos neuronales
y cómo toda esa información va llenando, digamos, va instalándose en nuestro software desde la niñez, pero también desde antes, Oye, en la Cris, me surge concepción. una duda previa. O sea, hay un Cuéntame. programa que tenemos instalado nosotros, Sí, pero ahora dime, ¿quién lo instala? pues O nosotros, sea, o sea, así venía puesto en mi cabeza cuando yo nací, lo vi. no, O sea, no. ¿cómo llega eso a mí? Precisamente ese es un punto. El conocer que hay un inconsciente colectivo, que hay un inconsciente social, que hay una información. Nosotros no venimos de cero, porque eso es el proceso de evolución de la especie. O sea, nosotros no somos cuando nacemos el mismo niño que nació en la etapa del medio, el medioevo. Ajá. Es decir, nosotros ahora tenemos una información que está, sí, ha sido actualizada por las generaciones anteriores. Y eso lo hablé también hace poco, hasta en la lógica global convergente lo hemos estado viendo. O sea, no partimos de cero. Hay un proceso previo que hizo nuestro clan que tiene una información que nosotros cuando nacemos tenemos ahí algo de esa información. Pero en el programa nuestro venimos a instalar y actualizar ese programa con toda la información de lo que hay ahora en el ambiente. Entonces, sería, por ejemplo, como cuando yo compré la computadora por la cual estamos transmitiendo. Ujú. La computadora cree, suponiendo que pensaron, cree que ella, cuando yo la compré y era nueva, pues era nueva, nuevita y no traía nada. Pero yo que la abrí, yo vi que ya tenía programas instalados. Exactamente, sí. Así es, nosotros llegamos con una preinstalación por la Sí, información acumulada, por así sí, decirlo. claro. Una información Ujú, previa que está sobre todo y lo más importante que viene de nuestro clan, viene de nuestros ujú, padres, abuelos, etcétera, ¿no? Pero también que se va formando a raíz de desde la concepción, que es lo del proyecto sentido, y luego desde la gestación, todo lo que la madre siente, las emociones, todo esto, la percepción del padre también. Y finalmente, los primeros años de la infancia, de hasta los 7 años aproximadamente, pues es todo lo que estamos experimentando, cómo estamos percibiendo la vida y percibimos la vida dependiendo del sitio en donde estamos, el sitio y el ambiente. ¿Y cuál es el ujú. ambiente? Pues la familia. Por eso nos vamos al sistema familiar, a mirar qué pasa en ese ambiente que es el que me está generando la información que estoy instalando en mi software. Me surge otra duda. O sea, Dime, imaginándonos que somos esas computadoras de las que estamos hablando. a La ver. mía en específico Sí, tiene los programas que yo le he puesto más los programas que traía, ¿sí? O sea, los programas de fábrica y los que sí, yo le he ido instalando. sí. En nosotros podríamos decir que como raza humana tenemos un programa preinstalado en el común de todos y aparte le sumamos nuestras programaciones. Sí, pues eso es lo que habla Jung del el Ujú, inconsciente colectivo, porque todos, digamos, hay una información general, que son los llamados arquetipos, ¿no? Todo el ujú, mundo ve un padre y más o menos tiene una idea de lo que es un padre, idea de lo que es una madre, idea de lo que es el amor, todo el mundo sabe qué es la muerte, o sea, hay cosas ujú, generales que lo tenemos todos porque es el inconsciente colectivo, pero también ujú, después vamos a una parte que es el sitio donde estás, la parte local o el grupo cultural al que perteneces. No es lo mismo las creencias que tiene una mujer en Latinoamérica que tiene una mujer, digamos, árabe o musulmana. ¿M? ujú. Sí. Y después, ya yendo de lo general a lo particular, ya es una estructura más pequeña, que es tu familia, y por eso hablamos del clan como algo muy importante, pero que tiene también que ver mucho en esto. Más lo último que es lo que tú vives, que ya son tus Ujú, propias experiencias y tu propia percepción. ujú. Y ¿M? entonces, como va agarrando cronología.
ya que yo sé que tengo programas, que algunos son colectivos, que algunos son individuales, ¿para qué Ujú. los quisiera yo desprogramar? Muy bueno. Desprogramación eh, real se llama mi taller porque precisamente es solamente lo que necesito actualizar, lo que me está causando un bloqueo. No se trata de toda la información porque no podemos borrar, primero no podemos Ujú, borrar lo que ya pasó y segundo no ujú. podemos negarnos la evolución que hemos tenido. Lo que sí podemos hacer es un cambio de percepción, de ver esa historia que nos ha causado trauma cuando ha sido un trauma, por ejemplo, o cuando nos está bloqueando, cuando está interfiriendo. Cuando la realidad a mí o mi conciencia me está mostrando algo y yo quisiera hacer algo, pero me estoy viendo incapacitada o imposibilitada para hacerlo porque traigo una información, unas creencias, algo que me está como jalando para que no lo haga. Entonces, esa es la parte en donde si yo estoy consciente y estoy mirando que aquí tengo un programa, hay cosas de ese programa que no me sirven y yo decido. La idea es decidir distinto, de acuerdo con una nueva percepción que yo me haga de eso que traigo en el programa. Si es que eso está en contra de lo que yo y pues mi conciencia requiere para seguir avanzando. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Pues siempre pongo el mío, pero no quiero poner el mío. A ver, pues es que es todo el hecho de estar aquí, por ejemplo, fíjate, sí, vuelvo, mi ejemplo que además es el que no me cobra derechos de autor. Exacto. Pues yo, después de mirar mi árbol y analizar todo lo que pasaba con mi familia y todo esto, me di cuenta que estudié derecho, digamos, por una necesidad, por una lealtad familiar en la que yo estaba haciendo justicia a las mujeres de mi clan. Ujú, Entonces, se requería que yo estudiara derecho y no, o sea, me encanta, me encantó, lo hice muy bien, viví de eso, me fue súper bien. La verdad no puedo negar que ujú. para mí ha sido, es mi carrera y estoy muy orgullosa y muy tranquila con ella. Pero lo que descubrí de todo esto es que yo, por ejemplo, tenía el bloqueo de no hablar en público, de no poder expresarme como lo estoy haciendo ahora, ni presentarme, ni hacer estas cosas. Tanto así que estudié Derecho Público, o sea, me especialicé en Derecho Público y Administrativo para no tener que ir a presentarme en los juzgados, a hablar a expresarme delante de la gente. Fíjate la cara que tenía yo ahí, ¿no? Y después de descubrir todo lo que he visto, he podido entender que eso hacía parte de creencias y de programación que realmente no tienen que ver conmigo y que yo pude, o sea, el hecho de que esté aquí y lo esté haciendo es para mí ha sido un reto, ha sido bastante complicado, pero lo he hecho, ¿me entiendes? Y el hecho de que pudiera también acceder a hacer lo que me encanta, que son las sesiones personales, acompañamientos y llevar los casos y no sé qué, o sea, hacer todo lo que le estaba oyendo en el derecho, vine a hacerlo ahora, pero ya con conciencia. Y obviamente que también asesoro, pero desde otra parte, ¿no? Desde de una parte emocional, espiritual, desde para el bienestar emocional. Entonces, salir de ese programa de vergüenza, de no mostrarse y poder, digamos, descubrir en mí el potencial que sí había en mi self, como diría Jung, pues eso me ha ayudado bastante. Entonces, eso es lo que hice fue desprogramarme. Ujú. O sea, eres el ejemplo de que la desprogramación real funciona. Sí, en ese sentido sí. Sí, Y la eres tu verdad, testimonio. Ujú. sí, 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 sí. Sí, y la gente que me conoce sabe que era absolutamente o sea, era imposible que yo me dedicara a esto, era imposible. Era imposible. Y aparte, o sea, no solo lo haces
Muy bien, tienes una soltura bastante fluida frente a la cámara, lo cual se nota que has tenido un trabajo en el detrás de cámaras porque, o sea, te entiendo, ¿sabes? Te entiendo el miedo a estar expuesta y presente y aparte, no solo nos exponemos a sentarnos y hablar, porque siempre surgen nuestras historias personales para dar el mejor ejemplo. Entonces, exponemos nuestro pasado y nuestros dolores y nuestras heridas. Fíjate que eso también es parte de lo que yo creo que necesitaba sanar, porque esa sensación de vergüenza, del que dirán, pero ya no solamente en la familia, era en el entorno en el que yo vivía, que yo le tenía como un odio a eso, una rabia a eso, y ahora me vine a dar cuenta que con lo que hago, y a mí no, o sea, no me parece, yo no tengo ningún problema. Y siempre digo esto, yo no me cobro derechos de autor ni tengo problemas de derechos de autor y por eso lo voy diciendo. Antes de pronto, o sea, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué dirán no sé qué, no sé cuántas? No, sí, por el contrario, si yo creo que así empecé un día en Mindalia, cuando me llamaron y conté lo de la trombosis, y yo me acuerdo que fueron no sé cuántas visualizaciones, y yo decía, pero yo estoy hablando en público, contando mi vida, mis problemas, y estoy teniendo, no sé, o sea, ha sido muy loco, pero sí fue parte de una sanación, claro, claro. Y todo se puede desprogramar, o sea, yo puedo llegar a tu taller o a tu... ¿También haces uno para desprogramar o es el taller? O sea, para desprogramar el taller, digamos, como teoría, pero Ajá, obviamente que lo que yo hago con las personas que van a consulta, pues es eso lo que aplico. De hecho, en el taller ajá. enseño un poco mi metodología. Ah, perfecto. Entonces, si supongamos que yo quisiera desprogramar algo en específico, yo llego con un tema y tú me guías o yo llego y nada más te digo, mi vida es un cagadero y arréglamela. Desprográmame todo y ponme los códigos del éxito, la abundancia y el amor. No es tan fácil. A ver, no es así, porque la desprogramación no es como tocar y decir ya apagado, ¿no? No. Es más, primero es la toma de conciencia. Ujú, Lo que pasa es que como en mi mente nació la guía precisamente porque en mi mente venía, yo no puedo o sea, no puedo tomar conciencia de algo que no comprendo. ujú, Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver el proceso. ¿De dónde viene? ¿Qué sigue? ¿De dónde sale esto? El paso a paso, verlo, y así me queda muchísimo más fácil tomar decisiones. ujú, Entonces, yo en este caso lo que hice, poder ver que tenía un programa de odio, de no sé qué, de mujeres, tal, me quedó más fácil ahora para mi realidad decir, pero yo sí quiero una pareja, pero entonces lo que tengo que hacer para poderme quitar, digamos, ese programa de odio, primero es ser consciente y ser consciente en mí dio con mucha información antes, con mucha formación. Entonces, como yo tengo esa idea, yo digo, pues voy a dar esa información para que sea más fácil para una persona que ya sabe que tiene un programa decir, vale, ya sé, cuando voy a actuar, va a llegar el clic y la toma de conciencia. Entonces, es simplemente como un proceso. ujú, Porque no soy de las que, o sea, no digo nada en contra, pero no soy de las que podría decir, vale, yo necesito cambiar tal cosa y llego y lo hago. No, a mí me ujú. toca entenderlo mucho, Sí, mucho, o sea, mucho. el inicio y el final del proceso siempre somos nosotros, ¿verdad? Claro, claro, claro. El comprender de dónde me viene, eso para mí es vital. Y entonces saber en dónde va el paso a paso, ¿no? Esto venía aquí y aquí yo aprendí tal cosa y entonces aquí yo instalé esto y yo como mecanismo de defensa pasó esto y entonces por eso actúo así. Vale. Entonces ya sé de dónde viene todo. Ujú, Entonces ahora voy a dejar porque decido, ahora sí tengo conciencia
y Ujú, conscientemente decido diferente. De hecho, ujú, ese es un módulo que se llama así, decido diferente, ujú. en donde ya, con toda esta información, ya no es que me voy a sentar, entonces la culpa la tienen los demás y yo estoy aquí feliz o no, 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 es ya me responsabilizo, ahora cojo yo el control desde la conciencia para no continuar en el automático del programa, Sí. que también es lo que... Como yo lo podría ver en mi historia, es que cuando yo no soy consciente de mi programa, es como cuando acomodamos las fichas de dominó todas paraditas y que le tiras la primera y se hace un efecto en cadena imparable, porque una ficha tira la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, y lleva siempre al mismo resultado, a la caída de todas las fichas, que es una destrucción de lo de frente. Y es muy Ujú. sencillo decir, yo nada más toqué la primera, o sea, no sé qué pasó. Y nos instalamos en el desconocimiento que nos lleva Ujú. al victimismo sobre la falta de responsabilidad frente a nosotros. Y Exacto. cuando conocemos el programa, no es que no se active, es que tienes un segundo antes de decidir si lo activas o no. Ahí está el punto. Ujú, Es aprender eso. Ese momentito que también en el curso de milagros se llama instante santo, ¿no? Pero es ujú, esa conexión, el poder detenerse un minuto antes de reaccionar en automático, como siempre, para repetir y repetir la misma cinta. Entonces es como detenerse y decir, entonces yo les digo a las personas que hacen el taller, les digo, primero, vas a hacerlo, vas a seguirlo haciendo porque no es claro. fácil continuar, Ujú, venir al presente. O sea, no te puedo mentir en decirte, tú haces el taller y aprendes y ya sales y wow, no, no, lo sigues haciendo. Pero la diferencia está en que, como cuando empezamos a conducir, ¿no? Que tú empiezas a darte cuenta y otra vez lo hice mal y otra vez lo hice mal, pero ya no te demoras 2 días en verlo, sino uno, y después ya no te demoras 6 horas en verlo, sino una, o ya un minuto, hasta que llega el momento en donde no lo haces, porque ya llega la información antes. ujú, Y esa es la forma de desprogramarse, poder hacer ese cambio de comportamiento con conciencia, porque has tenido primero un cambio de percepción de lo que está en tu realidad, ujú, has comprendido y ahora ves otro camino. ujú. Obviamente que no es que con esto ya tienes el mundo resuelto, ¿no? Porque vienen otras experiencias que necesitas también pasar, pero por lo menos las que traías las estás manejando de una forma distinta. Y pareciera que es como la recuperación del poder personal. Sí, claro, por eso se llama un viaje de autoliberación, porque te da libertad. Primero, no cargar con cargas de dolores y de pesos, ¿no? Del Ujú, programa, pero también te da libertad en ver tus bloqueos. Por ejemplo, esto, en ver que yo podía contar lo que me pasó y tranquilamente, o hacer un reel con fotos de mi niñez, que todo el mundo me dice, qué ujú. valiente. Y yo, pues la verdad que a mí me parece ahora de lo más normal. ¿Por qué? Porque pude vencer ese bloqueo del esconder, del no me vean, si a alguien le sirve, y de hecho muchas personas que me llaman y me dicen, ay, Vital. Entonces eso es lo que uno puede buscar, que haya quien le diga, mira, lo que tú dijiste me sonó, me ayudó, o por lo menos, así como yo vi a muchas personas antes, cuando estaba en mi crisis, que no sabía ni qué hacer ni dónde ir, pues eso es lo que también le puede pasar en cualquier momento a alguien y esa voz de se puede, me parece bien contarlo. Y ¿sabes qué? Siento yo que así como tiramos la ficha del dominó y se genera un programante, el camino al que nos estás invitando es al final a llegar a la presencia, porque
cuando no conoces ningún programa, aprietas todos los botones. Pero Ujú. cuando sabes que eres dueño del dedo que aprieta los botones, aunque no conozcas el programa, te puedes detener y decir, es que no tengo muy claro el programa, pero sé que si presiono esto, se va a ir por acá. Sí. Sí, es una manera de tomar las riendas de tu vida Sí, y dejar de culpar, porque ya dices tú, vale, estoy cometiendo mis propios errores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora con mi pareja, yo ya sé que si yo no estoy bien con él, soy yo, no es mi programa, no era la información de no sé qué, de los hombres, no, porque estoy yo aquí presente. Es mi conciencia la que está manejando la situación de mi vida. Obviamente en lo que he podido despertar, no quiere decir que si tú ya has mirado cosas, lo tengas todo. No, estás aprendiendo. Y conforme avanza el tiempo, es más complicado. Lo que pasa es que ahora tienes herramientas y ya no vas siempre a reaccionar con un cúmulo de emociones como antes, ¿no? Sino que ya te detienes y ya puedes preguntarte, bueno, ¿qué me está diciendo esto? ¿Para qué lo estoy viviendo? ¿Cuál es el aprendizaje? Todas estas cosas que ya no te llenan de la ansiedad o la angustia de antes, ¿no? El estrés. Sí, te da, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero es distinto porque tienes otra información y sobre todo otra conciencia. sí, y sabes qué, lo que dices es clave, o sea, se requiere la gestión emocional para no caer en el desborde. ¿Será entonces que los programas, lo primero que nos activan es el desborde emocional? No es que nos activen el desborde, o sea, es que mira, precisamente cómo se instala la información es importante para que A veas ver, esto, sí. que es, Ujú, se vive la experiencia ujú. y a esa experiencia siempre le damos una emoción. ¿Hablas de la experiencia programante o de cualquier experiencia en la No, de la vida? experiencia, por ejemplo, del niño. Ok. ¿Cómo Ujú, aprendemos en la niñez? sí. Ujú, Vive la experiencia y a esa experiencia siempre le genera una emoción, sí. dependiendo de ese momento. Ujú, Y eso va a la memoria y se graba y se hace el circuito neuronal y ¡pum! ujú, Queda instalado, va al inconsciente. ujú, Entonces, ese proceso es el que yo digo pues, en el curso lo que les digo es precisamente eso. Quien instaló muchas de esas emociones fue un niño o una niña. ujú. Con Y las entonces, herramientas de la edad para con gestionar. la falta de información, con la Ujú, falta de conciencia, con ujú, el sistema de esto es necesito sobrevivir y punto. Entonces todo ujú, es supervivencia, no es más. Entonces lo lleva a los extremos. Bueno, entonces por eso cuando volvemos otra vez ya de adultos a vivir una experiencia similar, vamos a la memoria que está instalada en el inconsciente y lo que hay es esa emoción, la que quedó instalada. ujú, Y en eso consiste, en darse cuenta que no hay, o sea, no es cierto. Esa emoción fue instalada por un niño sin conciencia, sin información, etcétera, etcétera. Ahora el adulto que ve la misma situación puede hacer otra cosa. Entonces es cuando empieza a tomar más conciencia de su emoción, no porque se quede sin emociones, sino porque está haciendo una emoción más consciente. Y esa es la forma en que antes de hacer la reacción de siempre, puedes prevenir y decir, me dejo invadir por el mundo de emociones que suelen llegar, del berrinche, de la rabia, de los gritos, del dolor, o no es para tanto, vale, esto ya lo viví, y lo digo porque yo ya lo he hecho. claro. O sea, y lo he hecho, me ha pasado con mi mamá, que eso es más, es muy difícil, pero lo he visto, o sea, el hecho de pasa algo, lo de siempre, y tu instinto te dice, ah, voy a reaccionar como siempre, ¿no? Pero en ese puntico en que puedes decir, no. Entonces, preguntarme internamente, ¿qué necesito aquí? Pido un instante santo, cualquiera de esas herramientas
pero lo que yo me preguntaba era, ¿qué debo ver de este momento que está reflejándome ella? Y al hacerme la pregunta ya se te bajan las emociones. Ujú. Ya no estás en modo reactivo todo el tiempo, sino solamente porque tu pensamiento se ha ido a otro lado, ha bajado también tu estrés y has podido tener un poco de claridad y darle un manejo muy distinto. Entonces, se puede, Es porque delicioso. sí, 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 es sí, delicioso lo que estás diciendo. Yo como lo vivo es cuando hay una situación, claro, cuando hay presencia, porque pues sabemos que no siempre está la presencia presente, pero cuando Isabel está en presencia y hay un estímulo que me toca la emoción, yo tengo como he desarrollado la capacidad de respirar y de decir, "Hmm, ¿lo gestiona la niña o lo gestiona la adulta? Es mi ujú, decisión". Y a veces sí, la niña entra y hace lo que hace una niña cuando está enojada, cuando está triste, cuando está emberrinchada, y ya después tiene que entrar la adulta a reparar, ¿verdad? Pero sí, hay momentos donde sí puedo determinar y decir, tranquila, cariño, sí, yo sí, me encargo. Y la vida se transforma. O sea, sí. cuando entramos en ese proceso, la vida se transforma. Claro, es un momento muy como que hay algo que aprendí de Enrique Orbera y es lo que tú estás sintiendo, eso emites. Tu corazón emite. Y si tu corazón emite calma y estás emitiendo como esa sensación de me dispongo a mirar sin emoción, sino tal, la otra persona lo siente, lo capta. Y entonces se da el momento en que tampoco percibe agresión o tampoco percibe dolor y es un momento fenomenal porque tú lo has podido ver. Entonces eso te queda gustando y dices, ah, lo voy a manejar así. Entonces quieres estar en momento presente, en estado presente, porque Claro. estás dejando atrás el automático. Oye, Cris, entonces tú nos propones todo un proceso, todo un camino muy hermoso para llegar a esto. ¿Cuánto tiempo dura ese camino o cómo funciona? O sea, ¿nos inscribimos cuando abres el taller o lo tienes en plataformas de acceso disponible siempre? ¿Cómo funciona por si alguien dice, estoy listo para entrar al proceso de reprogramación, no, desprogramación real? Desprogramación. Sí. ¿Cómo funciona? Cuéntanos un poquito. Pues este taller, por ahora, como te digo, estoy terminando la segunda sesión y yo creo que a finales de septiembre estaré, porque hay personas que ya me están diciendo, yo ya quiero empezar Sí. en septiembre. Yo, bueno, en septiembre. Yo no estaba pensando en septiembre, pero tocó Ujú. septiembre, creo. La realidad Vamos dice a ver, septiembre. la realidad, a mí me dijo primero, yo lo hacía cada 8 días y ahora me pidieron que por favor fuera mensual. Entonces hago una sesión mensual porque es mucho material. Como ves, es que esto es todo un curso. Lo que pasa es que yo, como les voy dando, y ahora lo que pienso hacer es cada 15 días, o sea, ni me alargo Ok. tanto, ni Ajá. lo hago tan corto. Sí, Pero sí, yo creo que a finales de septiembre lo voy a hacer. No, no lo tengo todavía subido en plataformas porque me gusta esto. Y sí. además porque también hago acompañamientos. O sea, mientras estoy haciendo el taller, yo lo llamo tutoría, pero como tú ves, este tema es muy complicado para manejarse solo. Se necesita no solamente tener la información que te están dando, que es más teórica, y así te dan muchos ejemplos, pues Sí, también necesitas verlo tuyo personalmente, ir claro. haciendo el proceso de cambio tú, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, en cuanto al tiempo que me preguntabas, depende de cada persona. Hay gente que ha necesitado 1 o 2 sesiones para ujú. hacer una toma de conciencia muy fuerte, pero pues obviamente hay otras que les toma más tiempo. Eso depende, de eso depende. No es una cosa estándar. Esto es una cosa a medida, ¿sabes? Claro, delicioso porque Sí, está la contención en el proceso individual, lo cual es muy valioso. ¿Y sí. cómo llegamos a ti? Si alguien dice, yo sí quiero y resoné con Cris, ¿cómo llegamos a ti? ¿A través de qué medio nos podemos comunicar contigo?
Bueno, pues mis redes, estoy en Instagram, Centro Amoroso. Tengo también mi página, centroamoroso.com. Y en Facebook sí está el nombre más oficial porque es Centro A-Moros-O. Ah, Pero ok. es lo mismo y está en Google y está en todos lados. La verdad es que tengo el WhatsApp del centro también en Instagram, o sea, está todo conectado para Perfecto. quien. Vamos a dejar todos tus enlaces en la descripción para que a distancia de un clic te puedan encontrar y empezar su proceso. ¿Con qué te gustaría cerrar esta charla de contenido tan profundo para las personas que nos están viendo? Pues decir que este proceso, aunque parece un proceso largo y un poco tedioso, ¿no? Y a veces como que las personas no creen que se pueda desprogramar. eh, Si le llamamos desprogramar como tal, es bastante complicado. Yo también pienso que esto es un cambio de percepción de cómo veo mi historia familiar y mi historia de vida y empiezo a crear yo dentro de esa historia con la nueva información que tengo por mi ambiente, por la información que hay ahora, porque me estoy actualizando y porque es otro mundo. Entonces, somos como que intervenimos en lo que había antes y lo que hay nuevo y nos estamos adaptando a las dos cosas. Y creo que estar en el equilibrio es lo que nos puede llegar a dar algo de bienestar emocional. El Ujú. camino del medio, como el camino de la sanación. Sí, equilibrio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. Y gracias a ti que llegaste hasta el final de este video. Ya sabes, si te gusta, por favor, compártelo, suscríbete al canal, activa notificaciones. Y aquí abro la invitación. Si tú eres una persona que se quiere atrever a hacer un video, así como nosotras estamos aquí, y dices, no, pues es que a mí me da miedo la cámara, mándame un correo. Y yo te doy espacio para que prendas cámara y hagamos algo juntas. Te mando un beso y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, Cris. A Gracias, bye ti, bye. gracias. Adiós.